Qué bueno es tener un tiempo de comunión con el Señor, ¿no es cierto? Amén. Yo creo que el Señor ha preparado ya los corazones para recibir la palabra. Amén. Eh, bueno, tal vez mejor yo me siento, ¿verdad? Habrá una mesita por ahí, ya que ustedes se me alejan, me voy a acercar yo. Gracias. Si hubiera una mesita por ahí, tal vez Pablito le ayudase al hermano Francisco, o hay una ahí, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a desarrollar el tema de hoy. No tenemos hoy una presentación, ya que, gracias, no pude trasladar a Windows. Todavía no soy tan bueno de un lenguaje a otro. No pude pasar de Mac a Windows, no sé por qué. Pero bueno, así que hoy yo me voy a sentar y usted, si trajo sus notas, el tema es las 7 áreas del alma. Este es un tema que el doctor Ríos desarrolló hace mucho tiempo y es bastante, diríamos, abarca muchas cosas y yo creo que vale la pena que nosotros hoy iniciemos y en función de esto yo creo que el Señor nos va a bendecir siempre en el tema central que es la ministración del alma. Amén. Gloria a Dios. No sé, yo siento como que hoy está más fuerte la luz. Tal vez sí, ¿verdad? Pero aquí vamos acompáñame a Levítico capítulo 4 y verso 6. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Creo que todos son de casa, ¿verdad? No hay ninguna visita hoy. Como les dije, el tema es las 7 áreas del alma. Pero quiero meditar como introducción a este tema algo que se relaciona y que creo que nos va a poner a nosotros a meditar, ya que en este pasaje nosotros encontramos algo interesante que también se menciona lo que nosotros hemos conocido como los 7 rociamientos. Dice, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre. Esto es en el contexto de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Moisés. Y ojo, dice, y rociará de la sangre, ¿cuántas veces? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 13? En la Biblia yo creo que siempre hay un mensaje, aún en la numerología. Siempre hemos visto que el número 7, aunque aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis, también aparece llamativamente, si usted quiere hacer en este tiempo de vacaciones, tal vez va a tener más tiempo de leer la Biblia. Imagino que muchos de ustedes la van a leer. No sé por qué se ríen, ¿verdad? Pero a veces anhelamos tiempos, ¿verdad? Para poder involucrarnos más en la lectura de la palabra y cuando llegan esos tiempos, a veces lo que menos hacemos es eso, ¿verdad? Pero yo lo motivo a que usted se interese. El número 7 es el número de Dios, habla de plenitud, es un número completo, ¿sí? Se acuerda que 3 años y medio que se mencionan en Daniel y que se mencionan en Apocalipsis no es un número completo. Y 3 años y medio más 3 años y medio da 7 y nos indica que 7 es un número completo. Por eso cada vez que se habla de divinidad vamos a pensar del número 7. Entonces dice, rociará de la sangre 7 veces. Yo creo que obviamente cada sacerdote hacía ese trabajo de una manera perfecta, porque también 7 es perfección. Acuérdense que se habla de los 7 espíritus de Dios. Y lo interesante es que esto es un sacrificio que tiene que ver con el trabajo expiatorio de Cristo. Aunque se ve en figura, acuérdese que dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Entonces, rociará de la sangre. Fíjese que el sacerdote mojaba con su dedo
en la sangre del sacrificio que se hacía, donde se degollaba a la víctima, se derramaba sangre. Eso habla de la cruz. Mientras que el holocausto habla precisamente de ese día, o mejor dicho, de lo que es el día de la expiación, donde se usaban dos corderitos o dos machos cabríos. Uno se degollaba y el otro también se enviaba a la tierra del olvido. Aunque no es el tema de los sacrificios, es importante que lo veamos. Ahora, 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Todos están ubicados en dónde estaba el velo. Todos aquí están bien claros dónde se ponía el velo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo, note usted que dice frente al velo del santuario. Precisamente está en el altar del incienso el sacerdote y rociaba de ese lado del velo y también rociaba 7 veces del otro lado del velo. Yo solo quiero hacer énfasis en el número 7, como que el Señor utiliza el 7 para hablar del trabajo completo, y así lo vamos a ver con las 7 aras del alma, en nuestra alma. Por supuesto, en el ser integral. Entonces, Levítico 8:33, apunte esos versos, en casa los puede usted ver más despacio y meditar en ellos. Dice: y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión. Esto era la consagración de los sacerdotes. Estos son los contextos. Yo solo estoy sacando ahorita los versos, pero estúdialo usted en casa despacio. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días. Fíjese que cuando van a consagrar al sacerdocio, Aarón y a sus hijos, qué llamativo que otra vez escogen 7 días para consagrar, hasta que termine el periodo de vuestra consagración. Si Levítico 4:6 nos habla de 7 rociamientos, note que ahora para el trabajo de consagración, esos 7 rociamientos nos habla a nosotros de todo el trabajo del Señor desde el nuevo nacimiento hasta la glorificación. Aquí solamente es una figura que estamos viendo. Pero ahora dice: no saldrás de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el periodo de vuestra consagración. Así que otra vez la consagración, el trabajo completo en el alma, involucra número 7, ya sea 7 rociamientos o 7 días, 7 tiempos, 7 momentos, 7 ministraciones. Está ahí en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, involucrado el concepto del número 7. Porque por 7 días seréis consagrados. Llama la atención que cuando nosotros nos ponemos a pensar en los 4000 años que se mencionan desde, diríamos, un momento en el tiempo, en la historia, antes de Cristo, y 2000 años después de Cristo, nosotros ahorita podríamos decir que estamos viviendo el día, o estamos a punto de entrar al día 7. Todo depende de los calendarios, pero no nos vamos a meter también a eso ahorita. Muy bien, entonces 7 es número de consagración. Levítico 13:5, apunte también ese verso. Cuando alguien aparecía leproso, y la lepra en el Antiguo Testamento es tipo de pecado, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos lepra. 13:5 de Levítico. 13:5 es el tercer verso que estoy viendo. Todos nosotros, por así decirlo, tenemos lepra, solo que es una lepra espiritual. ¿Estamos conscientes de eso? Pero la lepra cuando a alguien le era detectada la lepra, es interesante que era el sacerdote el que detectaba la lepra. Entonces, si nosotros lo aplicamos, es el sacerdote el que va a estar detectando, por eso otra vez, los procesos de ministración, si hay lepra o no hay lepra, o qué clase de lepra y en qué área hay lepra. Entremos al texto, dice: al 7º día, el sacerdote lo examinará. O sea, si un leproso ya sus llagas empezaban a cambiar, y usted puede leerlo en todos los contextos del pasaje, es llamativo que el sacerdote esperaba 7 días. Muy marcada esa idea, ¿verdad? Bastante marcada la idea de esos 7 días. El sacerdote, entiéndase, el ministro, lo examinará. Así que la administración es una clase de examen que debería de hacerse a través de los dones del Espíritu.
¿Me doy a entender? Y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Qué llamativo, ¿verdad? Creo que hasta aquí nosotros tenemos claro cómo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el número 7 está muy bien involucrado. Levítico 14:7 dice: después rociarás 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Note que lo primero era una infección, lo segundo ya es lepra, para ser más específicos, pero otra vez el número 7 está involucrado. Yo no creo que Dios realmente, al inspirar la Biblia, tome al azar los números. Los números son bien importantes y usted puede hacer todo un estudio acerca de los números si quiere ampliarse. Dice: rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. También hay un sacrificio para el que va a ser declarado limpio de la lepra. Hay sangre, también hay aceite también, es interesante. Y dice: lo declarará limpio. Así que los ministros de Dios, Dios los pone para que en un trabajo bien importante nosotros seamos declarados limpios en áreas de nuestra alma que son muchas, pero que hoy nosotros las vamos a ir resumiendo en 7 áreas del alma. Pablito, ¿puedes venirte aquí más cerquita? Yo creo que así no pierdes atención. ¿Te vienes aquí cerquita, por favor? Gloria a Dios. Aquí te tengo más cerca. Así no hay nada que te distraiga, ¿verdad? Amén. Y siempre me ayudas con las preguntas y el micrófono. Ahora, si vamos a hablar de 7 áreas del alma, nos vamos a dar cuenta que la Biblia también nos habla de 7 pueblos extraños. De hecho, el alma, hermanos, gracias, el alma tipifica Canaán, o si usted quiere, Canaán tipifica el alma. No se me ha perdido, ¿verdad? Ok. Entonces, hay algo muy interesante. Fíjese que, solo déjeme ver si lo tengo acá para verlo un poquito antes. Déjeme ver si está aquí. Ok. Vamos a ver, antes de los 7 pueblos extraños, vamos a ver las 7 áreas del alma en este aspecto. ¿Cuántos saben que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Moisés. Egipto, bien sencillo, doctrina básica, tipifica el mundo donde nosotros estábamos, ¿verdad? Estoy viendo la figura y estoy aplicándola a nuestra vida. Es fácil porque eso lo tiene usted bien claro. Pero Moisés no pudo entrar a ese pueblo, a Canaán. Moisés tipifica a Cristo. Buenas noches. Moisés tipifica a Cristo, porque note usted que Moisés pagó un precio por sacar al pueblo de Israel de Egipto, y lo pagó con su vida, ¿no es cierto? Pero lo pagó con su vida. Él pagó un precio. Y por la clase de pueblo que Pablo nos faculta para decir que se parecen mucho a nosotros, pueblo de dura cerviz, dice. ¿Se acuerda que 1 Corintios 10 dice que lo que aconteció al pueblo de Israel es figura para aquellos que íbamos a alcanzar el final de los siglos, el final de los tiempos? Entonces, Moisés, tipificando a Cristo, porque Cristo pagó el precio, ¿verdad? ¿Sí? Moisés tuvo que morir porque al final se equivocó, ¿verdad? Golpeó la roca. Cristo no murió por nada que tuviera que él morir, sino que él murió pagando el precio por nosotros, sustituyéndonos. Pero es Josué, tipo del Espíritu Santo, el que toma la tierra prometida. Por así decirlo, el que conquista las 7 áreas del alma que vamos a ver fue Josué, quien va a conquistar
las áreas de nuestra alma, hermanos amados, jóvenes que están aquí, no es su fuerza de voluntad. No es venir a la iglesia nada más o asistir al discipulado. Es permitir que nuestro Josué tome realmente esas áreas del alma que cuando las vemos tipificadas en Canaán, vamos a encontrar 7 pueblos extraños, 31 reyes nativos y un sinfín de cosas que a la larga considero yo que si nosotros las vemos despacio y en alguna época usted la habrá visto despacio, pero nunca está de más que nosotros profundicemos en ellas, porque yo le digo, cada vez que oigo nuevamente estos temas, el Señor siempre me amplía más cosas y yo creo que también lo puede hacer con usted. Ahora, una cosa importante, yo he visto dentro de los jóvenes una gran tensión, y es la tensión que a veces el desconocer realmente cómo trabaja Josué nos puede generar esa tensión. Josué, tipo del Espíritu Santo, pero veamos la figura de Josué. ¿Cómo tomó Canaán? ¿Lo tomó en un día? ¿Josué tomó en un día Canaán? No, la fue tomando poco a poco, por etapas, ciudad tras ciudad, rey tras rey, área tras área, territorio tras territorio. Y muchos jóvenes últimamente, a veces en sus conversaciones y en lo que plantean, caen en la frustración porque no pueden tomar todas sus áreas de una vez. Eso no se puede, mis hermanos. Nadie aquí puede hacerlo. Porque si Josué no tomó la tierra en una sola noche, sino que teniendo todo el poder de Dios respaldándolo, lo fue tomando paso a paso. Es una forma de poder entender cómo el Espíritu Santo va a trabajar en cada área. Ahora tal vez vas entendiendo que alguna de tus áreas difíciles, cuando definamos mejor lo que son los 7 pueblos extraños y los 31 reyes nativos, vas a empezar a darte cuenta que hay áreas en tu alma tomadas por un rey nativo y un rey gobierna esa área. ¿Estamos de acuerdo? Y los reyes nativos ahí nacieron, ahí se desarrollaron y ahí están hace tiempo. Los pueblos extraños generalmente, y es interesante cuando lleguemos a conocer incluso algunos de sus nombres, como para poder meditar en ellos, si no hubiera reyes nativos, no hubiera habido ingreso a pueblos extraños. No sé si me doy a entender. Porque tal vez lo voy a explicar cuando lo defina un poco mejor. Entonces, ojo, Josué fue tomando Canaán poco a poco. El Espíritu Santo va a tomar tus áreas poco a poco en la medida que tú te rindas. Sería un shock que el Espíritu Santo de la noche a la mañana te tomara completo. Tal vez no sabrían ni quién eres. No sé si me estoy explicando. Por eso, jóvenes que a veces entran en ese tipo de tensiones, yo creo que es importante que se pongan a meditar en eso. Muy bien, Josué capítulo 3 y verso 10. Vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver algunos versos de esa conquista de Canaán, porque realmente es una conquista. Por eso nosotros podríamos decir muy bien que el Espíritu Santo quiere conquistar tu alma, pero siempre va a esperarte a ti que estés dispuesto. Nunca. Josué ciertamente, en la literalidad de lo que leemos en este libro histórico de Josué, él no le pidió permisos a los 7 pueblos ni a los 31 reyes nativos, pero el Espíritu Santo ya en la aplicación y en el trabajo que hace, sí nos está pidiendo permiso, porque eso ya es todo lo que engloba la doctrina del Nuevo Testamento.
¿Lo tienen? Dice, y Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. Eso es importante, lo podemos aplicar para nuestras vidas, porque es, ¿cómo podemos comprobar nosotros que somos hijos de Dios? Estoy en Josué 3:10. 3:10. Ustedes buscaron 13. ¿No están oyendo bien o yo estoy hablando mal? Josué capítulo 3, verso 10. Muy bien. Tengo que ir más despacio, ¿verdad? Bueno. Casi uno podría decir, y el Espíritu Santo añadió, estoy aplicando. En esto conoceréis que el Dios vivo, el Padre, está entre vosotros. Es decir, son hijos de Dios. Y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos. Cuenten, cuenten, cuenten. Ya no saben contar. Cuenten en voz alta. A los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos y a todos los feos. 7 pueblos. Estos son 7 pueblos extraños. Como Canaán es el alma, vamos a estudiar un poquito sus nombres, y lo que llama la atención, aunque usted puede ser lo exhaustivo que usted quiera, es que muchos de esos pueblos los ubican fuera de Canaán y que en algún momento invadieron Canaán, pero en la práctica tuvieron que o derrotar a los reyes nativos o hacer alianzas con ellos. Cuando Josué los encuentra, pues los encuentra posesionados en la tierra, pero los historiadores, por ejemplo, los heteos, yo tengo una versión aquí que dice hititas, sí, y muchos ubican a este pueblo en Turquía, desde la región que en esos tiempos era Turquía. Entonces, al parecer, muchos de estos pueblos, como se dio en la antigüedad, invadían y hacían colonias dentro de estas tierras. Entonces, ese concepto nos va a servir para la definición práctica que vamos a hacer de esos reyes extraños, o mejor dicho, pueblos extraños, para ser muy exacto. Muy bien. Como vimos que son 7 pueblos, yo hice más o menos aquí un estudio acerca de los nombres. Lamentablemente no tenemos nosotros tal vez todas las concordancias hebreo-españolas que pudiéramos gozar de ellas, ¿verdad? Como para poder ampliarlo. Pero todo aquel que lo quiera ampliar, pues amplíelo, y en la medida que lo amplíe, pues también traslade información, porque yo creo que este seminario doctrinal lo que tiene como propósito es que nosotros tengamos hambre, ¿verdad? Y que estudiemos la palabra y que nos gocemos y que encontremos especialmente aquello que el Señor quiere trasladar precisamente para que nosotros seamos libres. Los cananeos los ubican, su nombre en hebreo lo ubican como mercaderes. Y creo que todos nosotros tenemos la idea de lo que es un mercader, ¿verdad? Los mercaderes en esos tiempos no se ubicaban en un solo lugar, ¿verdad? Y un mercader puede vender cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a aplicar eso, quiere decir que hay áreas en nosotros que está dispuesto a transar, ¿verdad? Que está dispuesto a comerciar, que está dispuesto a hacer muchas cosas, incluso a vender la fe o a vender el testimonio. Lo vamos a dejar solo ahí porque son 7. Los heteos vienen de Het. Het uno lo puede encontrar en el Génesis, usted lo puede buscar despacio. Y Het, H-E-T, Het, significa terror. Terror. Interesante, ¿verdad? Entonces, note usted que hay áreas en el alma, y quizá una de las cosas más fuertes que nosotros, hermanos amados,
Cada uno de nosotros peleamos es con el miedo a lo que nos provoca terror o a lo que nos provoca miedo. Entonces, acuérdese, este es un pueblo extraño que, tipificando un área en nuestra alma, puede estar generando solo ese pueblo extraño, que, ojo, esos 7 pueblos extraños nos van a hablar más de espíritus, mientras que los 31 reyes nativos nos van a hablar de la carne. Los 31 reyes nativos van a estar adentro de nosotros porque la carne está dentro de nosotros. Ojalá que el concepto carne esté claro para todos, si no, es importante que haga su pregunta. La carne no la podemos echar fuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa carnita hasta el último momento nos va a seguir. Eso sí, ¿va a estar controlada por el espíritu o no va a estar controlada por el espíritu? Y eso nos va a causar serios problemas si no está controlada por el espíritu. Y el único que la puede controlar es Josué. O sea, el único que puede conquistar tus reyes nativos y mis reyes nativos se llama Josué. Si los 31 reyes nativos son la carne y los 7 pueblos extraños son espíritus, estos están afuera de un cristiano. Pero pueden, en componenda con un rey nativo, hacer su base en tu mente a nivel de alma. Ciertamente no podrán llegar a nivel de espíritu, pero sí a nivel de alma. Y entonces noten que se hace una sociedad entre esos seres espirituales y lo que nosotros tenemos adentro. ¿Me están entendiendo? Ok. Esos reyes nativos deben de crecer conforme nosotros crecemos. Y están definidos muchos por lo que hemos hablado de ancestros. O sea, un rey nativo de tu abuelo puede ser un rey nativo tuyo. No sé si me doy a entender. Entonces, esos reyes nativos pueden tener el control y el gobierno de tus áreas. Y obviamente, si el espíritu no los conquista, al hacer asociación con espíritus afuera que coinciden, creo que ya les he dicho a ustedes que cada área de nuestra alma, que pueden ser muchas, de alguna manera va a coincidir con algún espíritu. Por ejemplo, hermanos amados, no todo es espíritu. Por favor, no vaya a creer usted que todo es espíritu, todo es demonio. Esa es paranoia. No podemos vivir así. Hasta cierto punto, los pueblos extraños son echados fuera. Pero no podemos echar los 31 reyes. Solo tenerlos sujetos y hasta reducidos por medio del Espíritu Santo. Y como este tema va a ser muy amplio, no lo vamos a terminar hoy, sigamos con los heveos o aveos, dicen algunas versiones. Este significa aldeano. Aldeano de aldea. Como que tienden a asentarse, ¿verdad? Fereceos, estos del campo abierto. Del campo abierto. Yo les voy a ir dejando los significados porque en algún momento usted también va a recibir revelación personal para usted. Hay muchas cosas que uno puede pensar de aldeano, o lo que pasa en las aldeas. Dice que en pueblo pequeño, infierno grande. Tantas cosas que se pueden dar en un área pequeña. Los fereceos del campo abierto. Estos ya no son de un lugar asentado, sino que como que toman más territorio. Los gergeseos es interesante, pero algunos ubican que de este pueblo extraño, muchos creen que vienen los gadarenos, hasta sentados
en el mismo lugar geográfico, muchos, muchos, muchos años después, ¿verdad? Tal vez no pueden asegurarlo totalmente, pero es llamativo, ¿verdad? Pero la palabra Gergeseo, vivienda de un suelo arcilloso, pero buscando, no lo puse acá, pero hay un significado que habla de estiércol. Entonces realmente el Gergeseo es algo que puede hundir a la persona en cosas muy feas. Amorreos, montañés. Fíjese que este ya no es de campo abierto, ni de aldea. Y obviamente el nombre tiene una razón real, porque seguramente los amorreos estaban en montañas. Pero ¿cómo es un montañés? Se aísla, ¿verdad? ¿Usted sabe que en las iglesias hay montañeses? Hermanos montañeses, que se aíslan, se aíslan, se aíslan, se aíslan, se aíslan, se aíslan. Son áreas. Jebuseos, pisoteado. Qué llamativo, ¿verdad? Y usted puede estudiar, porque a la larga a mí me interesa mucho que usted realmente haga su propio estudio. Usted puede estudiar quién tomó a los jebuseos, cuándo, en qué momento. Por ejemplo, David toma la fortaleza de Jebús, que era la tierra de los jebuseos. David. Y ahí establece Sión. Entonces, si uno trata de aplicar, cuando este pueblo extraño actúa, nos pisotea. Ahí está bien, tranquila. Nos pisotea. Y el que se siente pisoteado, de una o de otra forma, nota usted que Sión es realmente el centro de la alabanza, ¿no? Sión, os habéis acercado al monte de Sión, pero mientras estén los jebuseos no podemos acercarnos al monte de Sión. Y el monte de Sión es el máximo de las experiencias que un cristiano puede vivir. Os habéis acercado a miriadas de ángeles, os habéis acercado a la comunión con los espíritus hechos ya perfectos, os habéis acercado a la sangre de Cristo que clama más que la de Abel, os habéis acercado, 7 cosas, a la Jerusalén celestial. Quiere decir que cuando un jebuseo ha tomado control, muy probablemente lo que nosotros tenemos es religión, no experiencias verdaderas en Cristo. Porque no podemos escalar las alturas. Realmente la fortaleza de Sión estaba en lo alto. Acuérdense que los que visitan Jerusalén se dan cuenta que Jerusalén aún al día de hoy está en lo alto. Aunque no son grandes alturas, pero sí ahí es donde se desarrolla, y David desarrolló la ciudad de David, que tipifica para nosotros realmente el nivel de mayor bendición, ¿verdad? Y hasta acuérdese, os habéis acercado a la Jerusalén celestial. ¿Y cuántos no nos sentimos a veces pisoteados? Creo que ninguno de acá en algún momento no se sintió así. A veces un hijo puede ser pisoteado por sus padres. A veces un alumno puede ser pisoteado por los maestros. O puede ser pisoteado por las autoridades civiles de tu país. O puede ser pisoteado por tu esposa, pues. O por tu esposo. O un anciano de 70 años que los hijos ya no quieren absolutamente nada con él y que lo van a abandonar a un asilo. Lo pisotean. En la iglesia podemos sentirnos pisoteados. Amén. Nos damos cuenta entonces que los 7 pueblos extraños nos hablan a nosotros de áreas que de alguna manera, como les digo, el Señor mismo puede traer mucha luz. Aquí tengo yo un diamante. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un diamante, aunque sea en fotos? Especialmente aquellos grandes diamantes, ¿verdad? ¿Qué es lo peculiar de un diamante, hermanos? ¿Ah? Que brilla, ¿qué más? Diferencia de color, o sea, ¿sí? ¿Qué más?
¿Qué se ve en un diamante? ¿Cómo cortan un diamante? Claro, pero ¿en qué forma cortan el diamante? Tienen una técnica, ¿no? Sí, pero ¿qué produce esos cortes? Facetas. Un diamante está totalmente facetado, ¿verdad? ¿Sí? Fíjese que el fruto del Espíritu, que a la larga es lo que va a producir nuestra consagración, hermanos. Porque el gran problema que nosotros tenemos es que la mayoría de veces vivimos en la carne y tenemos que ser honestos. Reaccionamos en la carne, hablamos en la carne, pensamos en la carne, sentimos en la carne, cantamos en la carne, servimos en la carne. Casi todo lo hacemos en la carne. Y esa carne no se sacia. Y lo peor es que nos tiende a engañar y nos tiende a decir que lo hacemos en el Espíritu. Pero yo creo que nosotros, tarde o temprano, tenemos que encontrar la diferencia de lo que es hacer las mismas cosas en la carne y cómo salen en el Espíritu. Hay testimonio. Entonces, el fruto del Espíritu a la larga va a ser producido cuando esos 31 reyes y esos pueblos extraños no tengan control, por lo menos en un área específica, ¿verdad? Por ejemplo, si un rey nativo de ira te está molestando y cuando menos te lo imaginas te pones colorado y no sabes por qué, porque la ira a veces sube, ¿verdad? Ustedes como son tan santos, hermanos, no les pasa, ¿verdad? Porque están viendo así todo extraño, pero hasta caliente se pone la cara, ¿va? ¿O no? ¿Verdad que sí? Y siente uno que de por aquí. ¿Y de dónde? Dice uno, ¿verdad? Y lo peor es cuando eso sucede, cuando no hay causas aparentes. Que no sabes qué te pasó. Que fue algo tan sencillo y eso destruye hogares, destruye hijos, destruye relaciones de cónyuges. Te pueden quitar el trabajo por un acceso de ira. O sea, la ira afecta. Y puede ser un área controlada por un rey nativo que necesita el trabajo de Josué fructificando en una tierra sana, produciendo dominio propio. ¿Sí? Que no te permite pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces, las diferentes facetas de un diamante, que sería el ejemplo, es como el fruto del Espíritu. Son 9 facetas de un solo fruto. Fíjese que no dice los frutos del Espíritu. Gálatas dice el artículo determinado, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Y lo dice en singular. El fruto del Espíritu es, pero cuando habla de la carne dice las obras. Hasta en el idioma, hermano, tenemos que fijarnos. Cuando usa plural, cuando se refiere a la carne, dice las obras de la carne. Plural. Pero cuando dice el fruto, dice único. El fruto. Solo que en 9 facetas. Como el diamante. Facetado. Entonces, ¿cuál es el fruto? Es el amor. Y eso nos lleva a nosotros precisamente a meditar que cuando nosotros humanamente queremos entrarle al asunto, hermanos amados, solo nos frustramos. Yo a veces pienso que en las iglesias hay un montón de gente frustrada, de una o de otra manera. Porque pareciera como que no podemos tomar áreas, como que no podemos alcanzar ciertas cosas, como que no hay manera que las cosas se den. Pero ¿no será porque seguimos luchando nosotros? Fíjese, el Espíritu Santo, recuérdese que no obliga a nadie. Ninguno de ustedes ha sentido que el Espíritu Santo lo obligaba. No, lo invita.
lo redarguye, lo trata de enamorar, sino que lo que está esperando es que le entreguemos la voluntad. Fíjese que ya se fijó usted que ni el diablo nos puede obligar. Si no nos obliga el diablo, mucho menos Dios, que son seres espirituales, con los que batallamos. Bueno, con Dios no batallamos, Él batalla con nosotros. Pero si usted ve las personas que cada vez que le pasa algo dice, es que el diablo me agarró usted, eso no es cierto. Él te pudo invitar a hacer lo malo a través de sus agentes, pueblos extraños, ¿sí? Que hacen clic con tus áreas adentro, no ministradas, y que generalmente nosotros aprendemos a convivir con ellos. Note, Jehová planeó la toma de Canaán, el Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Moisés pagó el precio, que habla de Cristo, el Hijo. Y el Espíritu Santo, Josué, tomó Canaán. Esto es un plan de la triunidad en nosotros. Por eso muy bien nosotros podemos decir que Dios planeó nuestra salvación. Cristo pagó el precio, viniendo a la tierra a morir por nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la fortaleza, la fuerza para que eso se haga realidad en nosotros. Así que los tres están trabajando. Tú por ti mismo no puedes. Y la mayor frustración es querer pretender que con la fuerza de voluntad nosotros vamos a salir adelante, hermanos. Mire, la fuerza de voluntad y la mente es poderosa. ¿Cómo analiza usted a Alcohólicos Anónimos? Por ejemplo, una persona que tiene un problema de alcohol. Uno puede enfrentar el alcoholismo como normalmente se hace, diciendo que es una enfermedad, una adicción, y realmente lo es, pero tiene raíces que pueden ser más allá de solamente un tratamiento en la esfera humana. De tal forma que en Alcohólicos Anónimos hay personas que pueden dejar de beber por 15 años, 10 años, se apoyan mutuamente, terapias de grupo, pero es muy importante la fuerza de voluntad. Pero usted ha notado que el que deja de beber fuma, aprende a fumar, si no fumaba, o se le exacerba la adicción del cigarrillo. Entonces, no se muere de un hígado, ¿qué sería? ¿Cómo le llama? Cirrótico, pero se muere de un enfisema pulmonar. De todas maneras escogió. Pero es llamativo, ¿no? Porque está trabajando la fuerza de voluntad. Y no me dejarán mentir ustedes, tal vez conocieran a algún amigo, o un vecino, o un familiar que dejó 10, 15 años de tomar, pero algo que le pasó en la vida, quizá la muerte de un ser querido, se lo trae. ¡Pach! ¿Por qué? Porque solamente fue reducida el área por la llamada fuerza de la voluntad y aspectos puramente humanos de esos reyes, y de esos reyes nativos de esos pueblos extraños, pero no hubo realmente algo de raíz. ¿Quién fue aquí alcohólico? ¿Ninguno? ¿Ninguno fue alcohólico? ¿No? Bueno, hemos conocido personas que fueron alcohólicas antes de convertirse al Señor, y que en algunos casos tal vez les tomó tiempo dejar el vicio, otros fue muy rápido. Sé de personas que al ser bautizadas en agua dejaron el vicio para no volver a tomar y pasaron 20, 30 años. Un caso que si lo aislamos sería muy interesante de estudiar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que hubo una intervención de Dios. Fue tomada esa área. Mire lo que Pablo dice en Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, dice esta versión. O sea que en la carne, hermanos amados, y esa está dentro, no habita nada bueno. Romanos 7:18, apúntelo, subráyelo. Porque el querer está presente en mí,
pero el hacer el bien, no. Y Pablo ya era cristiano aquí, ¿verdad? Algunos interpretan que estos pasajes Pablo los escribe recordando cuando no era cristiano. Muy jalado, ¿verdad? Tampoco creo que hubieran quedado realmente en el canon si esto fuera así. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros. Filipenses 2:13, hoy sí es 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, dice aquí, o por su buena voluntad. Entonces, amados hermanos, es Dios el que va a provocar en nosotros querer soltar áreas. Es Dios el que va a provocar en nosotros el poder romper cadenas. Dejemos de pensar que es por las veces que venimos a la iglesia. Dejemos de pensar que es por los 40 días de ayuno. A veces no hacemos ni uno completo. Nos duele la cabeza rápido. Dejemos de pensar que es por ejercicios que cuando son guiados por el Espíritu, sí, no me malinterprete, pueden ser usados por el Espíritu para romper coyundas. Pero realmente tiene que haber una operación de parte de Dios. A nosotros sí nos piden la voluntad. Porque la voluntad está en el alma. Fíjese pues, ¿será irreversible la entrega de la voluntad? O sea, cuando usted entregó por primera vez la voluntad, ¿será que ya no la vuelve a agarrar usted? Eso sería irreversible. No, la entregamos hoy, a los 10 minutos ya la estamos agarrando nosotros otra vez. O a las 5 horas, o a los 2 días, o al mes tal vez. Hasta el último momento nos van a estar pidiendo la voluntad. Note que a Jesús le pidieron la voluntad antes de morir. Y por cuanto estuvo dispuesto a entregar su voluntad, el plan de salvación se efectuó. Hay prueba hasta el último momento. Hasta el último momento nos pueden estar atacando los reyes nativos. Hasta el último momento nos pueden estar atacando pueblos extraños. Así que, fíjese que es interesante que la Biblia nos habla a nosotros de pactos, ¿no es cierto? Incluso decimos en cada Santa Cena que somos de un nuevo pacto, ¿verdad? Que Hebreos dice que es el mejor. Y Dios trató con los hombres y ha tratado con los hombres por medio de pactos. Pactos condicionales, pactos incondicionales. Y por cierto, el mejor pacto en el que estamos, el nuevo pacto, es incondicional. ¿Qué es un pacto? Es un convenio, una definición sencilla, es un convenio entre dos. Ahora, si ya dijimos que el Padre, como parte de ese pacto, preparó el plan, el Hijo puso el pago y el Espíritu Santo la fuerza para llevarlo a cabo, y los tres son Dios, ¿qué ponemos nosotros? Solo la voluntad. Para que esto se efectúe, para que el trabajo de consagración y de la conquista de nuestra alma, Josué lo pueda hacer, lo único que necesitamos nosotros es entregar la voluntad. Y eso es lo que más cuesta, hermanos. Porque aquí en el ambiente, hasta cierto punto controlado de la iglesia, del templo, porque el ambiente de la iglesia son las 24 horas que tú vives y yo vivo, porque yo soy la iglesia. Esto es un templo nada más. ¿Sí? En la vida del templo hay un ambiente controlado. Aquí no se hablan malas palabras, que yo sepa. Difícil, ¿verdad? Pero en casa tú sí las puedes hablar. Por poner un ejemplo, aquí difícilmente se enamora a la hermana que está casada con otro hermano, pero afuera puede pasar.
Y a veces pasa adentro también. Ese es el acabose, ¿verdad? Y todo por áreas. Entonces, lo que el Espíritu Santo va a pedir en este trabajo de conquista es tu voluntad. Ahora, me gusta una definición que el doctor Ríos da acerca de Canaán. Apúntela porque está muy buena. Canaán es la tierra donde Dios manda. Y eso es un estado para nosotros más que un sitio geográfico, como lo fue para Israel en el tiempo donde se conquistó literalmente. Entonces, la conquista de Canaán, y Canaán en su máxima expresión se va a convertir en una tierra que fluye leche y miel para nosotros, como se iba a convertir para los israelitas que venían de ser esclavos de Egipto. Solo y solo si nosotros permitimos que el Espíritu Santo la tome. Y va a ser Canaán en las áreas que entregamos. ¿Me doy a entender? Dios quiere mandar en todo en nuestra vida. Por eso el mayor problema en el aspecto discipular con el que uno se encuentra, hermanos, es que la gente está feliz porque tiene Salvador, pero no quiere Señor. Y Jesucristo no solo es tu Salvador, sino que quiere ser el Señor de tu vida. Entonces, el verdadero reto de un discípulo es reconocer en Cristo a su Señor, donde ya no es dueño Él de su vida, sino que se constituye dueño de su vida el Señor. Ese es el mayor reto discipular. Toda la gente cree que ha nacido de nuevo, tienen a Jesús como su Salvador. Y es especial, ¿verdad? Ese nivel. Pero es mucho mejor y es el que tenemos que caminar y que se va a lograr cuando Él tome el control de nuestra vida. Por eso, llenuras del Espíritu Santo, entendámoslas bien, no es temblar, aunque una llenura te puede hacer temblar. No es llorar, aunque una llenura te puede hacer llorar. No es tener unción, aunque una llenura te da unción. Es que Él tome el control de tu vida. El Espíritu Santo. Muy bien. Ahora veamos que también en el Apocalipsis se nos menciona 7 iglesias. Mucho más cercano, porque ya no son 7 pueblos extraños, 7 rociamientos, sino que ahora nos vamos al libro de los 7. Y qué casualidad otra vez que lo que se pone ahí, lo que se estableció fueron 7 iglesias, aunque no fueron 7 las que Pablo fundó, o Juan o los demás apóstoles, fueron muchas más. Pero se tomaron 7 como la totalidad de las iglesias. Entonces, vamos a ver por un momento, porque el tiempo se me está yendo. Realmente hoy empezamos un poquito tarde, pero creo que hablé casi una hora, ¿verdad? El tiempo corre. Pero tal vez solo vamos a ver un área tipificada en la primera iglesia que aparece ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Usted inmediatamente se va a ubicar. Ahora, previo a eso quiero decir algo antes de que se me olvide. Fíjese que esas 7 iglesias son tipo de las 7 áreas del alma. Entonces vamos a encontrar en Éfeso que tipifica un área del alma, que Esmirna tipifica otra, Teatira otra y así hasta llegar a las 7. Ahora, si Josué va a tomar nuestras áreas y va a tomar el alma, ahora tenemos que entender por qué es urgente y por eso fue necesario, vital, que toda la iglesia fuera ungida en Pentecostés. Yo no sé si usted se puso a pensar que los 120 que estaban ahí en Pentecostés eran los que representaban la iglesia judía, pero era la iglesia, 120.
Los 500 que habían visto al Señor resucitado por alguna razón no estaban. Los 380 que se fueron. Pero ¿por qué no fueron bautizados 119? ¿O 100? ¿Por qué bautizó el Espíritu Santo a los 120? Indicando con eso que el Pentecostés era y demostraba que toda la iglesia tiene que ser ungida. Porque, hermanos amados, si no está la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, doctrina básica, que la he oído 1000 veces, no podremos nosotros tomar con el trabajo que el Espíritu hace esas áreas. ¿Ve claramente usted cómo fue ungido los 120 en Pentecostés? Ni uno menos ni uno más. Ellos representaron la iglesia. Así que la iglesia tiene que ser ungida. Y no me dejarán mentir, aunque no están aquí algunos de los que fueron bautizados a la venida del hermano Manuel Ávila, pero yo he notado que los que fueron bautizados de aquí de la iglesia, las cosas cambiaron para bien. Porque el bautismo con Espíritu Santo despierta. Ahora, el gran problema del cristiano es que muy rápidamente pierden las unciones. Dejamos que nos enfríen. Dejamos de hablar lenguas. Ya llegamos, ya. No, hay que seguir hablando. Hay que seguir fluyendo. Porque eso, en cierta manera, a nosotros nos potencia para la batalla. Muy bien. Decía el doctor Ríos, hablando del fruto, sin ungimiento no hay fruto. Eso sí está peludo. Sin ungimiento no hay fruto. Entiéndase, verdadero fruto. Porque como el fruto es del Espíritu, hermanos, el fruto que anhelamos: paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, gozo, dominio propio, solo es producido por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo que no he sido bautizado, ¿qué pasó conmigo? Esa sería la cosa, ¿no? Porque podría ser una imitación de fruto y hasta imitación religiosa. En ningún momento quiero poner carga a alguien que no ha sido bautizado, pero sí le quiero recordar la importancia, hermanos. La importancia. Por eso yo creo que si Dios nos va a bendecir con las visitas de hermano Manuel, vamos a tratar, si regresa él a Guatemala como lo ofreció, que ya vimos que viene por pocos, que esté ministrando, para que los que estemos medio enfriadones, otra vez haya fuego, y los que no han sido bautizados, pues sean bautizados. Mire qué interesante, una pregunta que nos hace el doctor Ríos es: ¿o manda Dios o mandan los 7 pueblos extraños en las 7 áreas del alma? No hay para dónde. Sin el permiso, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, sin el permiso de los reyes nativos no pueden haber invasiones de pueblos extraños. Entiendas, espíritus. Sin carne no habría invasiones de espíritus. Sin carne no habría buen diablo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que, ¿quién le da poder al enemigo en nuestras vidas? Nosotros, siendo carnales. Ok. Podrán dominar, y no me he quedado, ni me he librado de Éfeso, pero el tiempo me sigue corriendo. Los 7 pueblos extraños pueden dominar todo el alma. Podrían llegar a hacerlo. Dios gobierna la vida de un cristiano en la medida que sus áreas se han rendido. Si nosotros no nos ministramos, si nosotros vemos que no podemos por nosotros mismos, tenemos que buscar la ayuda de la administración.
Por eso la administración hecha en el Espíritu es efectiva, porque es Josué el que conquista. ¿Tomar el área o darla? Josué tomó las áreas, tomó las tierras, pero ahora aplicado a nosotros, hay aspectos donde hay que tomar, porque cuando hay espíritus, al espíritu no se le pide permiso. Mire, Señor Espíritu, ¿puede salir de esta persona, por favor? No, a él se le echa fuera, entonces se toma. Pero cuando se trata de aspectos de la carne, como apareció un hermano, y cuenta el doctor Ríos, ¿verdad? Hermano, écheme fuera el espíritu de adulterio. Te tengo que echar a vos primero, le digo. Porque el espíritu se puede ir, pero si a ti te gusta y no eres sincero y no entregas. Tomar entonces es expulsar los pueblos extraños y que se rindan voluntariamente los reyes nativos, porque eso ya tiene que ver contigo. ¿Se acuerdan ustedes que en esa parte de... Yo le aconsejo que lea Josué despacio, léaselo en estas vacaciones, léase Josué y que el Espíritu le hable a usted personalmente. Pero cuando vemos esa conquista, hubieron 5 reyes nativos que no los pudieron matar y solo les dio tiempo para seguir peleando, meterlos a una cueva, ¿verdad? Y pusieron una gran roca que tapaba la boca de la cueva. Y Josué les dijo, ¿y qué pasó con los reyes? ¿Por qué no los mataron? Muchas veces nosotros en administraciones encuevamos reyes. Nos gustan tanto que en lugar de descabezarlos, los guardamos en una cueva así bien escondidita. Cuando nadie se da cuenta, movemos la piedra y los sacamos. Acuérdese, los reyes nativos, lo que te van a ofrecer, y los pueblos extraños, siempre nos agrada. Siempre hay algo en nosotros que agrada, que le agrada lo que están ofreciendo. Por esa razón, esos 5 reyes los sacaron y los mataron, para que ya no crearan problemas. Y eso indudablemente involucra una entrega de la voluntad. Si yo sé que estoy mal y sigo pecando, ¿a qué le estoy dando lugar? A que pueblos extraños me invadan. Y entonces el tiempo va a marcar el nivel de pecado al que se puede llegar, hasta dónde se puede caer. Muy bien, ahora sí entremos a Éfeso entonces, y con esa paramos, aunque hoy yo creo que solo va a haber tiempo a preguntas. Vamos a dejar la administración para que usted haga sus citas. Amén. ¿Cuál era la iglesia primera? Pero tengo esto contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu fruto, ¿verdad? La primera área es el amor decadente. El amor decadente da lugar a todos los demás problemas, hermano. Veámoslo en aquella pareja que se enamoró, su amor los llevó al matrimonio, pero desde el momento que se casaron, si no cuidan ese amor, ambos, empieza a declinar, ¿verdad? Estaba en una cúspide y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega el momento en que uno les pregunta, ¿todavía se aman? No, ya no. Ya están pensando en otro, o ya se enamoraron de otro. Bueno, eso pasa en el mundo, pero lamentablemente pasa mucho en la iglesia también. Apliquémoslo a ese primer amor que debía de existir siempre en relación con Cristo. Todos nosotros creo que tendríamos que ubicar, si tenemos testimonio de haber nacido de nuevo, cuando nacimos de nuevo.
¿Y qué produjo internamente eso en nosotros? El que está en el primer amor busca vigilias de día, quiere cultos todos los días, a todo mundo le habla del Señor. Y cuando nos empezamos a sentir maduros, creemos que madurez es ya no hacer lo que hacíamos antes, porque ahora ya estamos maduros. Incluso hay gente que así lo plantea, hay ministros que lo plantean así, que madurez ya no hacer las locuras de antes. Pero sería como aquel que vivía en la zona 6 e iba a visitar a la novia en Misco, ¿verdad? Y que como no tenía para el bus, se iba en bicicleta. Y primero llegaba todos los días, pedaleando. Camotones los que le salieron. De repente llovió y ya no llegó porque llovió. Antes llegaba aun cuando lloviera. Y así se fue haciendo cada vez más esporádica la visita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Declinó el amor. El que le gustaba ir a la iglesia todos los días puede llegar hasta el punto de ir de vez en cuandito. En Estados Unidos hay mucha religiosidad, especialmente en el pueblo anglosajón, ¿verdad? Que fueron los primeros que oyeron el evangelio. Y muchos de ellos trajeron el evangelio a estos lugares. Gracias a muchos de ellos nos convertimos. Pero ahora sé de muchos de ellos que una vez al año llegan a la iglesia. Eso sí, como son muy metódicos, ¿verdad? Llevan el diezmo de los 12 meses. Imagino que el pastor debe estar contento. Y tanto pastor como oveja se sienten satisfechos. Amor decadente. Puede marcar todo lo demás. Recuerda, le dicen 2:5 de Apocalipsis, por tanto, ¿de dónde has caído? O sea que cuando el amor baja, es una caída, hermano. O sea que sí es válido decir cristianos caídos. Y arrepiéntete, cambia de mente, haz las obras que hiciste al principio. ¿Por qué se hacían esas obras al principio? Porque había amor. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Una de las áreas del alma que nosotros tenemos que cuidar, porque aquí también tenemos que buscar los antídotos, ¿verdad? Es que el amor descienda. Casi es exacto preguntarle a alguien que uno mira que ya no muchito, ¿cuántos años tenés de cristiano? 20. Ah, dice uno. Cuando uno mira a una persona así, ¡tac! ¿Cuántos años tenés de convertido? Me acabo de convertir, hermano. Mire qué bendición. Eso nunca debería terminar, hermanos. Nunca debería terminar. Pero si el amor decae, acuérdese que tampoco nos va a interesar agradar al amado de nuestra alma. Y hasta nos podemos acostumbrar a pecar y creer que eso es normal y natural. Aun cuando la nueva criatura que está en el espíritu no se agrade, pero el alma se acomoda. Y hasta empieza con la mente, porque es alma, ¿no?, a justificar el pecado. Se arman doctrinas alrededor del pecado. Por ejemplo, ¿cuántos no quisieran justificar su pecado con la doctrina de la supergracia? ¿O cuántos no justifican el dejar a su esposa e irse con otra que no era su alma gemela? ¿Por qué no se dio cuenta antes?
Eso quiere decir que esa área tipificada en Éfeso, usted la puede estudiar mucho más despacio. No la podemos descuidar, hermano. Fíjese que al final la prueba es cuánto me amas. Incluso llegar a ser novia es arder en amor. Si el nivel de amor está hasta lo más alto, eso va a garantizar la consagración. Porque si volvemos otra vez a la novia enamorada, mi hijo, ¿cómo querés que me haga el pelo? ¿Cómo te gusta? Yo te quiero agradar. Como Esther, ¿verdad? En aquel tratamiento de 1 año en aloes y en leche, me parece que era, ¿verdad? 1 año para estar frente al rey. Y como el rey estaba enamorado de otra, ahí en el libro de Esther, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Esther tenía sus gustos, pero como a Basti le gustaba el amarillo, y era el color que no le gustaba a Esther. Ustedes, ay, hermano, ¿en qué verso está eso? No, solo lo estamos graficando un poquito. Pero ¿sabe cuál fue el secreto de Esther para casarse con Asuero? Preguntarle a Hegai, tipo del Espíritu Santo: mira, Hegai, tú que viste los gustos de Basti, que son los gustos del rey. O sea, Basti fue hecha de acuerdo a los gustos del rey. ¿Qué color le gustaba o le gusta a Asuero? El amarillo. Pero igual se vistió de amarillo. ¿Y qué zapatos le gustan? Tampoco le gustaron, porque a una mujer no le gusta lo que le gusta a otra, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted? Cada quien tiene su gusto. Pero por amor se sujetó a los gustos del rey. Entonces, ¿cuáles son los gustos del rey para nosotros, para casarse con nosotros? Se quiere presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, con alma conquistada por Josué, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo que nos va a revelar a cada uno de nosotros en lo personal es qué le gusta al rey. Si al rey no le gusta la patoja con la que andas, vas a tener que dejarla si quieres agradar al rey. Y eso el que te va a dar testimonio es el Espíritu Santo, o el patojo con el que se puede andar, ¿verdad? O el trabajo que tenemos. Fíjese, hermano, que ese es mi trabajo, qué bueno es usted, puchicas. Viera que cómo entran de dólares de 20 quetzales, de 20 unidades. Solo le estoy graficando eso. Muy bien, vamos a recoger la ofrenda y vamos a entrar a las preguntas. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos que lo que hoy pudimos compartir, tu Santo Espíritu lo amplíe en cada uno de mis hermanos. Te pido también, Señor, que esta ofrenda sea de olor fragante para ti y que tú la recibas con agrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pueden pasar los hermanos. Y mientras, si tenemos inalámbrico, ahí va a estar Jorgito. Levante la mano para hacer preguntas con el inalámbrico, o si ya escribió alguna que podamos ampliar o tratar de contestar. Parece que todo está claro hoy, ¿verdad? Qué bueno. Ojalá. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna ampliación? Hermana Daris. Gracias, hermano Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Como la conquista del alma se va haciendo, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, pero como que cuando se está conquistando un área, pues las otras como que se están alborotando.
y haciendo como estrategias para defenderse, ¿verdad? Pero entonces, y supóngase que está siendo tomada, por ejemplo, ¿verdad? La ira, ¿verdad? Pero entonces, pero el chisme no, digámoslo así, ¿verdad? Pero entonces ahí siempre el Espíritu Santo nos va a estar ayudando, ¿va? Porque como, así como uno puede morir por un área, pues también está la otra que no ha sido conquistada, o ahí cómo es que va haciendo esta función, o sea, para no quedarnos perdidos. Sí, indudablemente que el Espíritu nos conoce y sabe cuáles son las áreas más fuertes. Veamos la figura de Josué. Es llamativo que la primera ciudad que tomaron, ¿cuál fue? Jericó. Era la más poderosa. Entonces es muy probable que el Espíritu que te conoce te va a guiar a que tomes y a tomar por medio del Espíritu lo más fuerte. Puede ser que una ira lo ponga a uno hasta en aprietos de su propia vida. Porque en este país, hermano, mejor si usted no es iracundo, ¿verdad? Porque si usted es iracundo con el tráfico que hay hoy en diciembre, a veces lo pueden a uno sacar, ¿verdad? Y si el otro lleva pistola y usted no sabe. Hemos visto morir personas por gritarle a otro, ¿verdad? Se ha visto en las noticias y bueno, eso es comida de todos los días. Entonces la ira te puede salvar la vida. Mejor dicho, el controla la ira. El que el Señor trabaje esa área. Y como nos conoce, Daris, puede ser que el chisme pues no llegue para tanto, ¿verdad? Entonces, como que la gradación de esas áreas, porque fíjense que después de tomar Jericó, aparentemente Jai era babucha ahora. Que si ya tomamos Jericó, y eso pensaron, solo que ahí los derrotaron. Y noten que Jai habla de fortalezas, habla de gigantes, habla de cosas muy fuertes para ser tomadas, pero Jai era la ciudad de la basura, mucha basura en la mente, ¿verdad? Entonces, el enemigo obviamente puede exacerbar, pero lo lindo es que Josué fue un estratega. ¿Por qué fracasó Josué en la toma de Canaán? Por no consultarle a Dios. Tremenda lección para nosotros. Si estamos alcanzando una altura y tomando esa área, por favor no nos relajemos. ¿Usted se ha dado cuenta que eso pasa? Hasta los equipos, ¿verdad? De fútbol. Hoy estoy yo inquieto, ¿verdad? Hasta los equipos de fútbol a veces alcanzan ciertas alturas, ¿no? Y sus jugadores, unos que se visten de blanco, para no pasarme a llevar a nadie, ¿verdad? Se relajan, ¿verdad? Se pueden relajar. Pero yo lo digo en general, para que no me miren mal. No va a ser que le saque la ira a algunos aquí. Vaya, ojo, ojo. Pero se alcanzan alturas y la gente se relaja. Y ahí es donde el enemigo ataca. Entonces, a veces le dicen a uno, hermano, pero si yo acabo de tener una gran victoria y mire ahora dónde vine a caer, porque te descuidaste. Miren, el Espíritu siempre va a estar hablando y siempre nos va a estar trayendo el consejo de Dios. Y siempre nos va a estar diciendo hacia dónde ahora. Sí, por eso dice, el que es guiado, ese es hijo de Dios. Pero está hablando de hijo maduro, huíos, no de tecnón, ¿verdad? O sea, tú puedes ser un tecnón, un hijo de Dios, pero no te dejas guiar, eres un niño inmaduro, que no ha avanzado en tu vida cristiana. Pero dice, los que son guiados por el Espíritu, dice Romanos 8, los tales son hijos de Dios. Uno no entendería ese verso si no va al original. Los tales son hijos maduros, es el judíos. Así que nosotros tenemos que confiar en el estratega y pedirle que él nos dé la estrategia. Por ejemplo, estás teniendo problemas con tu suegra. Pídele al año viejo que te la lleve. No, no, no es cierto. Estoy jugando. Así despierta usted, ¿verdad?
No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Verdad que cómo se puso de alegre usted? No, en lugar de pedirle al año viejo que se la lleve, pídale usted al Espíritu que le muestre a usted cuáles son las áreas que usted tiene que no le permiten tener una buena relación con su suegra. Y el Espíritu le va a decir. Pero también usted puede pedir, Señor, trabaja con ella también, sus áreas. ¿Me entiende? Es un asunto de oración, es un asunto de intimidad, es un asunto de estar confiando que el Señor le muestre a uno las áreas. Y así con cualquier relación difícil, hermano. Usted puede tener una relación difícil en la iglesia. Pero si usted dice, Señor, cámbialo a él, Señor, cámbiala a ella, Señor, por favor. No, usted diga, Señor, muéstrame a mí. ¿Qué es lo que a mí me está pasando? Porque, hermanos amados, para pelear se necesitan dos en el hogar, ¿verdad? Usted le puede meter una gran gritada a su esposo o su esposa o un hijo, pero si usted es espiritual, usted va a discernir qué está pasando. No se va a poner a, no es lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Ok, otra pregunta. ¿Dónde van? Sí, hermana Martita. Buenas noches, hermano Sergio. Nosotros por lo regular el alma siempre la relacionamos con mente, sentimientos y voluntad. Y usted casi recién que empezó el seminario dijo algo que yo siempre he tenido esa duda. Entonces la carne, ¿qué sería la carne? Sí, definamos, miren, la carne yo la defino como la parte del alma que no se está sujetando. Porque la carne es también esa naturaleza pecaminosa. Mire, en la Biblia hay muchos conceptos que a veces parecen sinónimos, pero los tenemos muchas veces que hacer sinónimos porque no tenemos suficiente revelación, porque está el viejo hombre. El cuerpo de pecado, cuando nacemos de nuevo, dice que es reducido a la impotencia, según Romanos 6. Entonces, el cuerpo de pecado algunos no lo han entendido, porque el cuerpo de pecado es, según Romanos 6, y si uno ve los originales, dice que fue reducido a la impotencia. Ese fue clavado desde que nosotros nacimos de nuevo, porque es la maquinita que produce pecados. Por eso, cuando usted nace de nuevo, y puede ser un buen indicio de entender si uno ha nacido de nuevo o no, porque venir a la iglesia y pasar 20 años en la iglesia no te garantiza si naciste de nuevo o no. Es si tienes o no maquinita de hacer pecados. Por ejemplo, ¿qué es eso? El que está en el mundo, ese peca, y cree que todo está bien. Y está entre un montón de pecadores que hacen lo mismo, entonces todo está bien. Pero el que nace de nuevo, esa máquina de hacer pecados se la anulan. Y entonces, y le devuelven el libre albedrío, con el que uno decide si peca o no peca. Y va a estar en función de cuánta entrega tengamos. Bueno, pero sí está la naturaleza pecaminosa, está el viejo hombre. La carne en realidad es esa parte del alma que no ha sido entregada. Entonces, en la medida que, si digamos el alma fuera una circunferencia, ¿vale?, como un gráfico, ¿qué área de nuestra alma está entregada a Dios? El resto es carne, porque no está entregada, no la domina el espíritu. ¿Ya entendimos? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué bocadillo de esta alma habremos entregado? Ojalá que por lo menos la mitad a ustedes. Porque nos podemos asustar. Y hoy más que nunca tenemos que estar nosotros conscientes cuáles son esas áreas que nos dominan. O sea, empiece a ser sincero con usted mismo. Ya no justifique sus áreas. Ya no diga, no, es que yo así soy. Lo de genio y figura hasta la sepultura, eso está bien para el mundo. Y a veces lo aplicamos y parece lo mismo en la iglesia, porque hay hermanos que realmente hay áreas que no quieren cambiar. No las quieren cambiar. Miren, uno debería de ser acucioso, ¿verdad?
Y así con mucha sinceridad preguntarle a la esposa, mira, ¿y tú me has visto cambiar? Y el otro igual, ¿verdad? Así por turno. Especialmente aquellos que se conocieron en el mundo. Mira, ¿y qué cosas he cambiado? Y ser sinceros, ¿verdad? Sin que eso resulte batalla, ¿verdad? Porque sale otra área. Porque en el matrimonio hay temas innombrables. En el momento que se nombran, arde Troya, ¿verdad? Y se llaman innombrables y la pareja, con tal de estar en paz, entre comillas, no las menciona. Hay matrimonios que de dinero ya no hablan, porque hay batalla. De sexo ya no hablan, hay batalla. De la suegra ya no hablan, puede haber batalla. Entonces, son áreas que aparentemente están bien, pero no están bien, porque no se trabajaron, no se tocaron, entonces no se tocan. Pero el Espíritu sí quiere sacarlas a luz. Y por eso muchas veces vienen las crisis, hermano. Usted alguna vez va a entender por qué las crisis pueden ser de mucha bendición. Porque el hombre y la mujer en crisis saca lo que tiene adentro. Entonces, cuando vienen las crisis, el Espíritu lo que está haciendo es sacando de lo más profundo de nosotros lo que creíamos, ni siquiera estábamos conscientes que estaba ahí, que estaba dormido. Y el Espíritu lo saca, y es feo, ¿verdad? Es vergonzoso. Pero Él quiere que salgan para que salgan de una vez y ya no nos afecten. No quiere decir que esa misma área no nos quiera venir a visitar otra vez, porque siempre vienen a ver qué tan fuertes estamos ahí. Pero nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor. Entonces, el área del alma, por lo menos así lo he entendido, y no voy a ser dogmático, que lo que yo no he entregado, para qué son grandes y para qué son chiquitas. Entonces, lo que no hemos entregado, porque el Espíritu no domina, es carne. Otra pregunta. Todavía tenemos unos cuantos minutos, ya que vine tarde, les robo unos 10 minutos. Están bonitas las preguntas. ¿Sabe por qué es bueno hacerlas escritas sin poner nombre? Porque así uno se atreve más. Ya. Yo no reconozco letras. Apenas reconozco rostros. Y nombres. No puede ser que ya no haya preguntas. Una escrita. Pero me voy a ver la caligrafía. No, no es cierto. Ok. ¿Qué es capaz de hacer el cuerpo y la mente juntos si Dios no maneja la ira? Puede matar. Y de todo. Mire, ¿sabe cuál es el problema de las áreas? Los reyes nativos hasta cierto punto pueden llevarse muy bien con nosotros y acostumbrarnos a ellos. Pero cuando hacen asociación y le abren la puerta a los pueblos extraños, por ejemplo, un espíritu de celo hace que un esposo hasta vea imágenes que no son reales y termina matando. Un espíritu de celo. Entonces, algo que empezó y que afecta, porque mire, hasta cierto punto en la vida de pareja hay un celo sano, porque protege al otro. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos recién casados? Tratábamos de cuidarnos el uno al otro. Yo a veces miraba a hermanos así demasiado querendones con Yadi. Y entonces lo que yo hacía era decía, mira, cuídate de fulano de tal. No sé si te has dado cuenta. Y tarde o temprano se daba cuenta. Me decía, tenía razón. Yo recuerdo que, como siempre salíamos del IMSS Central al área del parqueo, en el área de atrás del parqueo Ministro, ¿se acuerdan? Los que estuvieron ahí.
de repente apareció una hermanita usted. Y siempre que yo estaba solo se me pegaba. Yo he tenido radar para eso. Decía, qué raro está esto. Entonces le decía, mira, Yadi, la próxima vez que la fulanita de tal esté a la par mía, te me venís de donde estés y te me pones a la par. Lo hizo 2 veces y la hermanita se zafó. Entonces sí habían malas intenciones. No sé si me entienden. Y eso es algo que los esposos y las esposas tienen. Mire, hay esposos que andan bateando en campo de fútbol, que no se dan cuenta que están enamorándole a su esposa. Y él, bien, gracias. Después, para llorando. Uno tiene que, pero eso es un celo sano, de protección. Porque a veces uno no se da cuenta. Algunos fingen demencia, ¿verdad? Porque la esposa le dice, mira, tené cuidado con fulana, tené cuidado con fulana, y más caminan con ella. Entonces ahí sí ya es otra cosa. ¿Me entiende? Porque es protección. Pero ese celo que era natural para protegerse, si en un espíritu lo exacerba, haya razón o no haya razón, y ya empieza a ver uno cosas raras que no son ciertas. Entonces ahí hay que ministrarse. ¿Me entienden? Porque si no se ministra, él o ella pueden llegar a, ya ve que ahora hasta programas de mujeres asesinas hay. Entonces, desde la televisión les enseñan, ¿verdad usted? Porque de verdad que la televisión se ha vuelto, yo le aseguro que esas matanzas en Estados Unidos es fruto de internet y de las mismas noticias como las presentan. Mire, pues ya ayer hubo otra matanza. Entonces eso ya es todo el tiempo. Como que son espíritus que se mueven, ¿verdad? Pero primero agarraron al sistema, porque esas matanzas, como les digo, se ven más en los medios, ¿verdad? Que no se verá en internet acerca de esas cosas, ¿verdad? Bueno, sí, otra pregunta. Sí, hermana. Adelante. Buenas noches, hermanos. Con una pregunta, he estado viendo algunos programas lo que es las historias de la humanidad. No sé si se relaciona al tema, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que al terminar de verlas me queda dolor de cabeza. Entonces no sé si habrá algo no sano ahí, ¿verdad? Bueno, mire, hay programas que a algunos les pueden afectar y a otros no. Y ahí es donde uno tiene que tener el filtro propio. Por ejemplo, la historia de la humanidad, cuando la presentan tal y como es, note que siempre para en la maldad, ¿verdad? Incluso en la historia de la humanidad aparecen muchos cultos paganos, cultos a demonios y cosas así que a uno le pueden parecer interesantes, solo que si usted termina con dolor de cabeza, mis sugerencias, mejor no las vea, ¿verdad? Es como aquel que mira terror. Yo encuentro a veces muchos jóvenes cristianos que les fascinan las películas de terror. Y claro, el pensamiento es que es película. Pero la pregunta es, ¿no serán como parte del sistema reservorios de espíritus? Y entonces uno también tiene que ser cuidadoso. Y como la Biblia le dice a uno, que uno su mente la ponga en todo lo bueno, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Entonces cuando yo empiezo a ver algo, deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y lo que estoy viendo me añade a mí algo bueno? Algo de buen nombre, algo interesante, algo que me edifique. Y cuando uno le mete ese examen a los programas, ¿qué queda? Bien poquito, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, y en la medida que nosotros entregamos esas áreas, porque imagínense, si uno ve 4 horas de televisión al día, o una aunque sea, y otros que ven más, o la internet y todo eso, se está volviendo una adicción. O sea, las adicciones no solamente son las cosas grotescas que a veces se ven, ¿verdad? Puede ser adicción al celular, adicción al Facebook. O sea, si el Facebook ya te es una necesidad, puede ser una adicción. Cada cosa que, por sencilla que sea, porque entonces vemos al principio de Pablo.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, y aquí viene la clave, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, cuando algo te domina, la tele, el cine, pero te domina, o sea, no puedes estar tranquilo sin... Es como el adicto, ¿verdad? No puede dejar de fumar, hasta tiembla, ¿verdad? Si no ha fumado. O tiembla si no ha bebido. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Se pone inquieto, se pone de mal humor, se siente mal. Eso ya está rayando en una dominación. Y acuérdese, es un rey nativo o un pueblo extraño que sin darnos cuenta nos está controlando. La pregunta es, ¿quién nos controla? Si no nos controla Dios, nos van a controlar otros. Eso es una realidad. Aunque creamos que somos libres, soberanos e independientes para tomar nuestras decisiones, realmente ahora es o la carne te domina o el espíritu te domina. Muy bien, por razones de tiempo vamos a dejarlo ahí, mis hermanos. Solo vamos a hacer hoy una oración. Quédese ahí donde está y vamos a pedirle al Señor que esta palabra, el Espíritu Santo la amplíe y la ministre y la aplique. Y las áreas que usted ha venido en estas enseñanzas, viendo que hay que trabajarlas, pida sus citas. Ya en enero van a haber turnos de ministración martes y jueves y usted puede pedir citas con más rapidez. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra, por estas áreas que tú quieres, Señor, sacar a luz y ministrar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Cristo pagó el precio para que nuestra alma sea conquistada. Gracias porque el Espíritu Santo, el Paracleto que nos convenía cuando tú te fuiste, nos puede, Señor, fortalecer, nos puede ungir, nos puede preparar para la batalla. Y nos puede, Señor, guiar a la entrega de la voluntad para ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra no quede como conocimiento nada más, sino que más que nada, Señor, empiece a trabajar. Tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Que ese espíritu y esa vida que la palabra trae en liberación, en romper cadenas, en tomar decisiones, lo que tu palabra, Señor, quiera hacer, te pedimos que en estos días especialmente, Señor, yo quiero tomar en el nombre de Jesús autoridad contra el espíritu que en el fin de año se mueve, que no necesariamente nos lleva a cosas buenas. Te pido, Señor, que discernamos los ambientes hoy más que nunca. Que, Señor, las reuniones, aún familiares, donde, Señor, podemos ser tentados, te pedimos, Señor, que podamos ser sabios en el nombre de Jesús para no contaminarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos des el equilibrio, la sabiduría en el nombre de Jesús para poder establecer relaciones sanas con nuestros familiares o con las personas que visitamos en el nombre de Jesús, y que nos permitas, por el contrario, llevar una palabra de liberación, una palabra de bendición, una palabra, Señor, de salvación. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y